Abrirán mis hermanos su Biblia en la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden, para la honra y la gloria del Señor. Tomen asiento, hermanos, unos momentos, y su hermano les pide que sigan orando al Señor, hermanos, para que sea el Señor quien ayude a nuestro hermano en la renovación de su santa y de su bendita palabra. El tema que a los hermanos se ha asignado para este día es acerca de la disciplina en el noviazgo cristiano. Ese es el tema que con la ayuda del Señor recordaremos, trataremos en este día en el nombre del Señor. Disciplina en el noviazgo cristiano. En la iglesia del Señor, hermanos, no se prohíbe el noviazgo. No se prohíbe el noviazgo. Pero sí se enseña que esto se haga de una forma ordenada, de una forma disciplinada. ¿Qué es disciplina? Disciplina es la observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto de alguna institución. Eso es disciplina, la observancia, es decir, el cumplimiento de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto. Noviazgo significa periodo de tiempo en que se relacionan amorosamente un hombre y una mujer con fines matrimoniales. Eso significa la palabra noviazgo. Periodo de tiempo en que se relacionan amorosamente un hombre y una mujer con fines matrimoniales. Y en lo que hemos leído, dice el apóstol, pero hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu de Dios, hermanos, establece para todos los cristianos dos reglas, dos normas morales para la realización de todos nuestros actos.
de las que no debemos de prescindir, normas que no debemos de pasar por alto, que no debemos de ignorar en todas nuestras acciones que realicemos. Dice el apóstol, hágase todo. ¿Hágase qué? No está hablando solo de una acción, no, sino el apóstol está, cuando dice todo, está hablando de todas las que, de todas las acciones que emprendemos, de todas las acciones que realizamos para la ejecución, para la realización, para, hermanos, cualquier acción que hagamos o que vayamos a hacer, debemos de tener muy en cuenta siempre estas dos reglas, estas dos normas morales, que son la decencia. Hágase todo como decentemente. Decencia es limpieza, decencia es compostura, es recato, es honestidad, es modestia. Y esa regla o esa norma moral no debemos de pasarla, ¿por qué? Por alto en cualquier cosa que vayamos a ¿qué? A hacer, ¿verdad? Si el hermano va a hacer algún negocio, ¿qué debe de tener presente? Si va a hacer algún trato, ya sea con un hermano o ya sea con un gentil, con un ajeno a nuestra iglesia, ¿qué debe de tener presente? La honestidad, la decencia. ¿La qué, hermanos? Y no, hermanos, porque el trato o el negocio va a ser con un hermano, con él sí lo va a hacer con honestidad, con decencia, y porque va a ser con un gentil, con un extraño a nuestra iglesia, ya con él no. Dice el apóstol, hágase todo como, hágase todo decentemente y con orden. Orden es disciplina. ¿Orden es qué? Es disciplina. Y es una de las características que distinguen a la iglesia del Señor. En aquella visión o manifestación que tuvo aquel hombre de Dios llamado Salomón, él veía, ¿verdad?, a la iglesia del Señor y dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente? Dice, ¿cómo? Imponente como ejércitos en orden. Bendito sea el Señor. Entonces es algo, hermanos, que en todo lo que hagamos o vayamos a hacer, debemos de tener ¿qué?
presente. La decencia y la ¿qué? Y la disciplina. Bien, hermanos. Hay dos tipos de noviazgo. Uno santo y el otro impuro. ¿Qué está señalando su hermano? Dos tipos de ¿qué? Dos tipos de noviazgo. Uno santo y el otro impuro. El noviazgo santo, sí, digo así, hermanos, porque el mismo apóstol San Pedro también nos da la enseñanza, ¿verdad? Y nos dice que como Él es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿en qué, hermanos? En toda vuestra manera de ¿qué? De vivir, ¿verdad? El noviazgo santo, él es el que se practica en la iglesia del Señor conforme a la doctrina cristiana. Ese es el noviazgo que denominamos santo, que llamamos santo, el que se practica en la iglesia del Señor conforme a la conforme a la doctrina cristiana. El impuro es el que se practica en el mundo, sin reglas, sin escrúpulos morales, en franco desenfreno y total libertinaje. Ese es el noviazgo impuro. No es necesario abundar mucho en esto, porque yo creo, hermanos, que nos damos cuenta, está a nuestra vista tanto lo uno como lo otro. El joven y la señorita cristianos deben de tener cuidado de que su relación de noviazgo sea con toda decencia, conforme lo hemos leído. Hágase todo ¿qué? Y aquí el joven, hermanos, la señorita debe de tener cuidado de que su relación de noviazgo con algún joven o el joven con alguna señorita, con alguna muchacha, sea esa relación con toda, no ser decentes, porque no se puede, parcialmente, ¿verdad, hermanos? Sino sea con toda ¿qué? Con toda decencia y honestidad. Ese es un cuidado. Ese es un ¿qué? Le dice el apóstol de Dios San Pablo a Timoteo: ten cuidado
de ti mismo. Se debe de preocupar el hermano joven. Se debe de preocupar la señorita cuando llegue el momento o llegado el momento de tener con alguien, con algún hermano o hermana, alguna relación de noviazgo, de que esa relación sea con toda ¿qué? Con toda decencia y honestidad. Asimismo, hermanos, debe de tener cuidado de no dejarse llevar por las pasiones y concupiscencias de la carne, como sucede entre los gentiles. ¿Qué hacen los gentiles? Se dejan llevar ellos, hermanos, por sus concupiscencias, por sus propias pasiones carnales, y se ceban, hermanos, en aquellas pasiones, en aquellas concupiscencias, en aquellos deseos de la carne, ¿verdad? Dice en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol: Dios le pague a nuestra hermana. Dice, para que todos mis hermanos escuchen, Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Este consejo es para cristianos, para gente que ha conocido a Dios, que conoce la doctrina del Señor, que se ha convertido de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, dice. Impureza. Decíamos, hermanos, que hay dos tipos de ¿qué? De noviazgo. Uno, santo, que es el que practican ¿quiénes? Los cristianos. El otro, ¿cómo es? Impuro, que es el que practican ¿quiénes? Los del mundo, los que no conocen a Dios. Impureza, dice el apóstol. Eso, ¿qué debe de pasar con eso, hermanos? ¿Hay que darle muerte? Sí, hermanos. Ya no debe, hermanos, de estar en nosotros. No. Impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué otra cosa debemos de hacer morir en nosotros? Las pasiones ¿qué? Desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Luego dice el apóstol en el 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia. Este comportamiento, hermanos, es común entre los gentiles, ¿verdad? Ver en ellos que son, hermanos, llevados por muchos malos deseos. Ver, hermanos, que son llevados por sus concupiscencias, que son llevados por las pasiones desordenadas, ¿verdad? Le decía el apóstol a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? De esas pasiones desordenadas por las que el joven o la joven es llevado, es cautivado. Este comportamiento es común entre quienes, entre los gentiles, lo cual el joven y la señorita de la iglesia no deben de imitar. Porque a veces, hermanos, eso es lo que pasa, que el joven, que la señorita de la iglesia quiere imitar en su noviazgo, quiere imitar a los jóvenes del mundo, a los que practican un noviazgo impuro, conforme al mundo, conforme, hermanos, a los hijos, a los desobedientes, y quieren imitar ese tipo de noviazgo. Y el apóstol San Juan aconseja y dice: amado, no imites lo malo. ¿No qué? No imites lo malo, sino lo bueno, dice. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Te fijas? Entonces, este comportamiento, este tipo de noviazgo, esta conducta, los jóvenes de la iglesia no deben de ¿qué? No deben de imitarlo. Claro, esto representa una lucha, porque la tendencia de la carne siempre es hacia el mal. ¿Sí es así, hermanos? La tendencia de la carne siempre es ¿hacia dónde? Siempre es hacia el mal. La carne siempre quiere hacer lo malo. Son las cosas que a ella le agradan, que a ella, hermanos, en las que ella se complace. Pero ¿qué está diciendo el Espíritu de Dios? No imites lo malo, sino lo bueno. Dice: el que hace lo bueno es de Dios. El que practica lo bueno ¿es de quién? Es de Dios. El que hace lo malo no ha visto, dice el apóstol, no ha visto a Dios.
Decíamos, ¿es una qué? Esto representa una lucha para el joven, para la señorita, hermanos, porque la tendencia de la carne siempre es hacia el mal. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Los malos deseos allí siguen. La concupiscencia, allí qué, allí sigue. Pero debemos, hermanos, de amortiguar. Debemos de frenar esos deseos malos que nos llevan a ser, hermanos, lo desagradable, lo detestable delante de nuestro Dios. Los jóvenes de la iglesia primitiva también tuvieron las luchas que los jóvenes de la iglesia actual tienen. ¿Sí será así, hermanos? Los jóvenes de la iglesia primitiva tuvieron las luchas que los jóvenes de la iglesia actual también tienen. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, hay testimonio de que ellos vencieron. Se esforzaron, se preocuparon, tuvieron cuidado de sí mismos. ¿Y qué hicieron con esas luchas? ¿Y qué hicieron con esas tentaciones? ¿Las qué? Las vencieron. Y el apóstol San Pablo les escribe y les dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, aquellos jóvenes también tenían luchas. Aquellos jóvenes también tenían tentaciones. Sí, hermanos. Aquellos jóvenes también se les presentaba el mal. Sí, pero ellos, hay testimonio de que ellos vencieron, ¿verdad? Porque sois ¿qué? Fuertes. Dice el apóstol, y la palabra de Dios mora ¿en quién? En vosotros, y habéis vencido al maligno. El apóstol de Dios, hermanos, no les está hablando de la fuerza física, de la fuerza material, de que eran jóvenes, hermanos, atletas, de que eran jóvenes, hermanos, que con ejercicios se habían preparado para estar fuertes. No, no se refiere el apóstol de Dios cuando les dice sois fuertes, no se refiere a esa ¿qué? A esa fuerza, sino a una fuerza espiritual. ¿Qué hubo en ellos? Fuerza espiritual para vencer las tentaciones, ¿verdad, hermanos? Fuertes en fe. ¿En qué eran fuertes? Fuertes en fe, fuertes en el temor de Dios, fuertes en amor, fuertes en esperanza, fuertes
en la obediencia. En eso es en lo que ellos eran, ¿qué? Eran fuertes, y con esa fuerza lucharon y lograron vencer las pasiones de la carne. Lograron vencer las tentaciones del mundo. Lograron vencer a Satanás, porque Satanás también incita al joven para que desobedezca. Si lo hizo, hermanos, desde con el primer hombre, ¿o no es así, hermanos? No lo incitó a la desobediencia, no lo incitó a que transgrediera las leyes, el mandamiento que nuestro Dios les había dado. Sí, hermanos, sí. Y a los jóvenes de la primitiva iglesia también Satanás los incitaría a desobedecer, a transgredir la ley de nuestro Dios. Pero en ellos hubo una fuerza espiritual, que es la obediencia, dijimos, que es el amor, que es la fe. Y con esa fuerza, ¿qué hicieron aquellos jóvenes? Vencieron al maligno. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué hay jóvenes? ¿Por qué hay jóvenes que prefieren sostener un noviazgo impuro en lugar de santo? Es una pregunta para que la reflexionemos, hermanos padres, hermanas madres. Analicemos, meditemos. ¿Por qué hay jóvenes y señoritas que prefieren sostener un noviazgo, una relación de noviazgo impuro en lugar de santo? Esto ya se ha hecho común entre la juventud, porque ya es muy común, hermanos, ver en las iglesias a jovencitas, a jovencitos practicando esa clase de noviazgos desordenados, en donde, hermanos, hay toda clase de libertinaje, de desenfreno, de acciones malas, impuras delante de nuestro Dios. Ya es muy común ver a los jóvenes por allá, hermanos, en las esquinas, abrazándose, besándose, escondidos por allá, hermanos, en un rincón, sentados por allí en la banqueta, hermanos, el joven con la joven, hermanos, en una manera desordenada, impura, dándole rienda suelta a todos sus instintos carnales. Decía tu hermano, esto ya se ha hecho común entre la juventud. ¿Qué está faltando en los jóvenes? Lo que había en los jóvenes de la primitiva iglesia.
¿Qué había en los jóvenes de la primitiva iglesia? Había una fuerza espiritual. Estaba la fuerza de la fe, estaba la fuerza del amor, estaba la fuerza de la esperanza, estaba la fuerza de la obediencia. Y el apóstol los alaba y los bendice y les escribe a ellos de una manera especial: os escribo a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Fuertes. Sí, hermanos, con esa fuerza ellos vencían las ¿qué? Las tentaciones. Pero ¿qué ha pasado con muchos jóvenes? ¿Qué ha pasado con muchas señoritas? Prefieren sostener una relación de noviazgo impuro en lugar de una relación de un noviazgo santo, ¿verdad? Aunque esto les traiga, hermanos, graves consecuencias, como perder la honra que el Espíritu de Dios, que la iglesia del Señor da a aquellos jóvenes que hacen las cosas decentemente y con orden, ¿verdad? Aunque, hermanos, la consecuencia de sostener ese noviazgo impuro sea, hermanos, el perder la bendición que se otorga en el matrimonio. Porque para otorgar esa bendición en el matrimonio tiene que haber un testimonio de que aquella relación de noviazgo fue ¿qué? Fue pura, fue santa, fue decente, fue en orden, conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿No le hace? ¿No les importa, hermanos? Prefieren ellos sostener esas relaciones, porque a veces ya no es con uno solamente, sino es con uno y con otro y con otro y con otro, sin ningún orden, sin ninguna ¿qué? Disciplina. Y aunque pierdan la honra que se da en el matrimonio, y aunque pierdan la bendición que se da en el matrimonio, y aunque, hermanos, afecten hasta a sus hijos, pero la pregunta es, ¿por qué prefieren? ¿Será por falta de enseñanza? Hermanos, iglesia del Señor, ¿será por falta de enseñanza? Enseñanza, hermanos, hay en abundancia. Ha habido en abundancia. Sí, hermanos, durante más de 49 años, el apóstol de Dios Samuel Joaquín nos ha estado enseñando lo honesto, lo decente, lo puro, lo santo, lo que agrada a nuestro Dios. ¿Sí es así? Entonces, hermanos, no es por falta de ¿qué? No es por falta de enseñanza. Aquí hay dos cosas, hermanos, que su hermano analiza: la dureza del corazón de estos jóvenes
de estas señoritas o de estos hermanos la dureza de corazón para no obedecer a la doctrina apostólica, a las normas que con respecto a esto han sido establecidas en la iglesia del Señor. Lo otro, o en algunos de los casos, se debe también a la falta de responsabilidad y celo por parte de los padres para enseñar y aplicar la disciplina, faltando con esto a nuestro deber como padres y a la promesa que muchos hicimos delante de Dios cuando presentamos a nuestros hijos. Cuando los trajimos, hermanos, que eran niños, se nos hizo una pregunta en base a la doctrina cristiana, en base a la enseñanza apostólica. Se nos preguntó, se nos interrogó que si estábamos dispuestos. ¿Sí se acuerdan, hermanos padres, hermanas madres? Que si estábamos dispuestos a criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué contestamos, hermanos? ¿Y qué dijimos? Dijimos amén, y estamos cumpliendo con esa promesa, y estamos cumpliendo con esa palabra, o estamos, hermanos, dejando que nuestros hijos, que nuestras hijas anden como ellas quieran, vivan, hermanos, o hagan lo que ellos desean. Y que a veces, hermanos, aunque nos damos cuenta, lo hacen frente a nosotros, no los amonestamos, no los reprendemos, no les enseñamos la disciplina establecida en la iglesia de nuestro Dios. Hay normas que el apóstol de Dios ha establecido respecto al noviazgo en la iglesia del Señor. Una de ellas es no relacionarse con gentiles. Esa es la enseñanza. Esa es la disposición apostólica. No relacionarse con ¿qué? Con gentiles. La intervención oportuna de los padres para que nuestros hijos no se relacionen con gentiles es de vital importancia, hermanos. Esto debemos nosotros hermanos, de tener mucho cuidado y estar
vigilando para, hermanos, intervenir oportunamente. La enseñanza, dice el apóstol, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande no se apartará de ella. ¿Cuál es el deber de nosotros como padres? Instruir, enseñar, aconsejar a nuestros hijos que no deben ellos ¿de qué? De relacionarse ¿con qué, hermanos? Con gentiles. Esto evita el desvío. Si los enseñamos, si los aconsejamos, si tenemos cuidado, hermanos, de estarles recordando las normas que han sido establecidas por el Espíritu de nuestro Dios, a que no se relacionen con gentiles, hermanos, esto evita el desvío. Que sean atados con cuerdas de pecado y ligaduras de muerte. Pero habiendo una ¿qué? Una intervención oportuna. Dice el Espíritu de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 1, para la gloria de nuestro Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. Dice, ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjate, hermano, el permitirle a nuestros hijos una relación fuera del orden establecido, es decir, cristianos con gentiles, no solo trae consecuencias negativas para ellos, sino también para nosotros como padres. Dice el Señor, porque para que Jehová tu Dios no te ¿qué? No te destruya, ¿verdad? Entonces, el no permitir, hermanos, ese tipo de relaciones es, hermanos, para que no venga destrucción ni sobre nuestros hijos, ni tampoco sobre nosotros, porque, hermanos, si nosotros permitimos
esas relaciones, entonces nos estamos haciendo cómplices. Nos estamos haciendo cómplices con nuestros hijos de ese pecado, de esa falta de respeto a la doctrina y a la disciplina establecida por el Espíritu de Dios. Porque dice el Señor, dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La unión, hermanos, en yugo desigual, en la que algunos hermanos viven y que ahora representa un gran problema espiritual para sus almas y hasta para sus hijos, empezó por un noviazgo desordenado, por un noviazgo no lícito delante de nuestro Dios. Entonces, esa es una norma en la iglesia del Señor. No relacionarse, no entablar, hermanos, una relación de noviazgo con gentiles, ¿verdad? Otra de las normas es la diferencia de edad. El varón no debe de ser 10 años mayor que la mujer, y la mujer no debe de ser 5 años mayor que el varón. Esta es una medida precautoria para evitar problemas posteriores al concretarse el matrimonio. Se ha observado que por esta causa en algunos matrimonios se generan fuertes conflictos, como son los problemas de adaptación, celos, pleitos, infidelidad conyugal, llegando estos a la separación y desintegración familiar. Es por eso, hermanos, que hay una regla. No debe de ser la joven, el joven, el hermano que va a entablar alguna relación de noviazgo, debe de observar esa norma, que la mujer no debe de ser 5 años mayor que el varón, y el varón no debe de ser 10 años mayor que la mujer, para evitar ese tipo de problemas y conflictos que hemos mencionado. También, hermanos, los padres debemos de tener el cuidado de evitar el noviazgo entre menores de edad. Hay algunos hermanos que todavía son niños y ya andan queriendo tener novia. Algunas que todavía son niñas y ya andan queriendo tener novia, cuando, hermanos, un menor de edad no es responsable de sus actos, no es estable en sus decisiones y emociones, todavía no sabe de los compromisos, ¿verdad? Y dijimos que el noviazgo serio, hermanos, es ese lapso, ese tiempo, hermanos, de relación amorosa con fines, ¿qué? Con fines matrimoniales, ¿verdad?
Entonces, el noviazgo tampoco es un pasatiempo o diversión. Todo joven y señorita que desea establecer una relación de noviazgo debe de hacerlo con seriedad, responsabilidad y honestidad. De esta relación es importante que tengan conocimiento el encargado, los padres de la pareja y la misma iglesia. Si es una relación seria, pues no debe de haber ningún inconveniente en que el encargado sepa, en que los padres sepan, en que la iglesia tenga conocimiento de que aquellos dos jóvenes, aquel hombre y aquella señorita, tienen una relación de noviazgo, porque es un noviazgo serio, decente y responsable. ¿Verdad, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para que estén vigilando, para que el encargado, los padres y la misma iglesia estén vigilando que se cumpla con la disciplina establecida y todo se haga decentemente y en orden. Bendito sea el Señor. El noviazgo, por último, no es para la fornicación. Hay quienes andan buscando novia o novio no para casarse, no con fines, hermanos, de establecer, hermanos, un hogar, un matrimonio, no para, hermanos, unirse conforme a la voluntad de Dios, sino andan buscando alguna relación de noviazgo con algún muchacho, con alguna muchacha, para fornicar. Esa es la intención a veces, hermanos. Para fornicar o para estar jugando, para estar, hermanos, pasando el tiempo, para estarse divirtiendo. No es para eso, hermanos. Una vez que satisfacen sus instintos carnales, se olvidan de dicha relación. Y el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No que ande buscando a ver con quién el joven fornica, a ver con quién la señorita, la joven fornica. No, hermanos, más bien dice el Espíritu de Dios que os apartéis de qué. El avisado ve el mal y qué. Allí debe la hermana joven de estar atenta. ¿Cuál es la intención de quien la pretende? El joven allí debe de estar atento. ¿Cuál es la intención de la que quiere tener una relación de noviazgo con él? Si es seria, si es responsable, si es honesta, si es decente. Debe de estar mi hermano y mi hermana vigilando, atentos en esto. Por último, hermanos, en el temario está también esta observación: esta disciplina apostólica es para la juventud e iglesia universal y no excluye a los hijos de los ministros. Y los hermanos de ortodoxia hacen mención de la carta del 22 de mayo de 1999. La carta apostólica dice: nuestra iglesia, aunque es jerárquica, es disciplinada. En ella se corrigen todos los hechos
y acciones indebidas en contra de la doctrina cristiana. Bendito sea nuestro Dios.